Dios les bendiga, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Dios es fiel todo el tiempo y todo el tiempo Dios es fiel. Gracias, somos los pastores de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida desde Tunja, departamento de Boyacá. En este devocional de vida, un tiempo para aprender más la palabra de Dios, un tiempo para estar más cerca del Señor a través de la oración, de la adoración, y también es un tiempo para nosotros acercarnos más a Dios y aprender mucho más de su palabra. Saludamos a todos, a Fabio, a Dorisita, a Sandy, a Luz Marina, bueno, Fabio, Laurita, Álvarez. Buenas noches a todos los que se van a ir conectando, y voy a aprovechar para enviarles el link a todos los que de pronto no lo tienen todavía. Y bueno, les dejo en compañía de la pastora para que vaya orando por todas las necesidades que se presenten. Fabio Suárez, buenas noches, bendiciones para tu vida, para tu casa, para tu familia. Comparte el link que les voy a mandar, porque es una buena oportunidad de que las personas escuchen desde sus casas, escuchen desde donde puedan estar trabajando, donde puedan estar elaborando, en el taxi, en la oficina, una hora de adoración, de oración y de enseñanza bíblica que nos va a ayudar a entender mucho más en la sana doctrina. Así que les dejo en compañía de la pastora. Bueno, buenas noches para todos, amados amigos, hermanos, compañeros de luchas. Sandy, bendiciones. Dorisita, Dios te bendiga. A tu esposo Gabo, a tus niñas, bendiciones. Luz Marina Morales, bendiciones. Dorisita. Fabio, buenas noches, amén. Buenas noches. Laurita, Dios te bendiga, amén. Fabio, Dios te bendiga. Jorge Lemos, Dios te bendiga grandemente. Así es, Luz Marina. Linita desde Zamacá, un abrazo enorme. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Bueno, a cada persona que se está conectando, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos iniciar este devocional de vida diciéndole que no hay nada imposible para el Señor. Cuando están los planes de Él, todo es posible. Así que en esta hora damos gracias a Dios por cada persona que se está conectando. Amén. Gracias por esta nueva oportunidad. Amén. Así es, Katy. Dios te bendiga. Buenas noches. Y yo le invito, si tú tienes alguna petición, alguna necesidad de oración, yo le invito a que usted en esta hora nos la comparta y juntos vamos a orar, a interceder. Este es un tiempo para orar, iglesia. Es un tiempo para levantarnos los unos a los otros en oración. La oración tiene que ser valorada con lo que es, por lo que es. Es hablar con nuestro Creador. Rosita, Dios te bendiga. Y queremos que la iglesia aprenda a orar, queremos que la iglesia aprenda a clamar, y sobre todo el Señor quiere que hagamos eso, amados. Qué maravilloso tiempo para poder adorar al Señor. Yo le invito a usted a que cierre sus ojitos. Vamos a orarle al Padre eterno, amén. Amadísimo Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por cada hogar, Señor, por cada familia que hoy se está conectando. Muchísimas gracias, Señor. En esta hora te damos a ti la gloria, Señor. Toda alabanza es para ti. Gracias, amadísimo Padre. Eres el Todopoderoso, Señor. Eres el Dios eterno, el que cura nuestras heridas, el que sana nuestras dolencias. Gracias, amadísimo Padre celestial. A cada persona, Señor, que tiene alguna necesidad en su vida, en su corazón, te pido, amadísimo Padre celestial, que
por tu misericordia, Señor, escuches cada petición, Señor, y que suplas, Señor, a su necesidad. Suplas, Señor, a cada necesidad. Si es tu preciosa voluntad, Señor, si es tu preciosa voluntad. Marcelino está pidiendo por sanidad física y económica. Señor amado, lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Dios, que tú hagas sobre él tu preciosa voluntad y que le des sanidad física en el nombre del Señor Jesús. Le ayudes económicamente. Señor, sabemos que este tiempo es un tiempo para aprender a confiar en ti, Señor, para aprender a confiar en lo que tú digas, Señor, en tu palabra. Queremos ser fieles, Señor. Dígale así: quiero ser fiel en el desierto, quiero ser fiel en la necesidad, quiero ser fiel, Señor, aun cuando no entienda lo que suceda. Quiero ser fiel, Señor. Como dice tu palabra, amado Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tal vez estás formando en nosotros cristianos más maduros. Tal vez estás formando en nosotros el carácter que tú quieres que tengamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, a cada persona, Señor amado, que tal vez se está preguntando muchas cosas, y que puedas, Señor amado, darle la paz que sobreabunda todo entendimiento, esa paz del soberano, esa paz poderosa, en el nombre del Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia. Oramos, Dios, para que toda violencia familiar, Señor amado, que esté pasando en los hogares, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Toda violencia psicológica que esté pasando, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tú la disuelvas, que tú la quites de los hogares, en el nombre del Señor Jesús. Ayuda, Señor, a los hogares en la convivencia con los niños, Señor, en la convivencia con sus cónyuges, esposos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, amadísimo Padre. Oramos por la sanidad, Señor, de tu iglesia, Señor, física, en el nombre del Señor Jesús. Te pido, Dios, que tú ayudes, Señor amado, a cada hogar, a cada familia que tenga alguien enfermo, Señor. Te pedimos, Dios, que tú sanes, Señor, sus dolencias, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oramos, Señor, por cada empresario, Señor, por cada empresario que hoy se levanta, Señor, en el nombre del Señor Jesús. El que desde el hermano Jairo, con las neveras, con las reparaciones, Señor, ayúdale a los mariachis, a los hermanos que trabajan siendo mariachis, Señor, a los que hacen yogures, como la hermana Nubia, Señor. Te pido, Dios, que ayudes a los empresarios, a Maribel, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada persona en su trabajo, Señor, a la hermana Diana, Señor, a su esposo, en el nombre del Señor Jesús, a cada hogar, a Yolandita, que trabaja, Señor amado, con Pompilio, Señor Jesús, amado Dios, de vendedor ambulante, Señor, con Pablo, Señor, con Claudia Rivera, en el nombre del Señor Jesús. Sabemos, Dios, que tú tienes grandes propósitos, Señor, y gracias te damos porque a través de las dificultades podemos ver y conocer al Dios que provee, al Dios que sana, al Dios que me habla en mi necesidad, Señor. Gracias. Oramos, Dios, para que tú ayudes, Señor, a cada microempresario, Señor. Tú sabes, Señor, que estamos orando por cada persona que tiene su negocio, Señor, su papelería, Señor amado, en el nombre del Señor Jesús, su miscelánea, su tienda. Te pido, Dios, que le ayudes, Señor. Oramos para que tú ayudes, Señor, a cada persona, Señor, que tiene su negocio, su empresa, Señor, al hermano Pablo, Señor, a los que están orando, Señor amado, para que tú ayudes, Señor, en su necesidad, Señor. Te pedimos, Dios, que tú ayudes en cada persona, en el nombre del Señor Jesús. La hermana Eliana dice: pido oración porque acabe la mentira, la injusticia, en el nombre del Señor Jesús. Oramos porque tú eres un Dios justo, Señor, y te pido, Dios, que tú hagas tu preciosa voluntad en el trabajo de Eliana, Señor. Pon en lugar, Señor, a cada persona que le corresponde, Señor Jesús. Y te pedimos, Dios, que hagas justicia, Señor, en los hogares y allá en ese trabajo, en cada empresa, en el nombre del Señor Jesús. Toma el control. Yo sé que tú lo tienes, Señor. Descansamos en ti. Gracias, Señor amado, por los policías. Los ponemos delante de ti. A cada agente, Señor, policía, Señor, que trabaja, Señor, dejando su hogar, exponiéndose,
conoces, Señor. Oramos por ellos, Señor. Por Diego lo ponemos en tus preciosas manos. Guárdalo a él y a su familia. Guarda a Hermes, Señor. Te pido, Dios, que lo guardes. Guardes a cada policía, Señor amado. A cada joven que está prestando servicio militar. Al hijo del hermano Pablo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. A los militares, soldados, Señor. En el nombre del Señor Jesús los ponemos delante de ti. A mi hermano, Señor, que está en la marina, lo pongo delante de ti. Guárdale, Señor. Gracias, Dios, por cada persona, Dios. Gracias, Señor, porque tú cuidas a cada persona que siembra en tu casa. Dios, a las personas generosas, Señor, delante de ti. A las personas obedientes, Señor, que son fieles, Señor, a tu palabra, que son fieles a tu llamado, Señor. Guárdale, Señor. Multiplícale, Señor. Gracias, Señor amado, porque hay oídos sensibles a tu voz, Señor. Bendice, Señor, la hermana Gladysita, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de los hermanos de la tercera edad, Señor, de los abuelos, Señor, de los mayores, Señor. Tú te ocupas de ellos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que los acompaña, les habla, les levanta en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, por cada persona que está conectada. Gracias, Dios, te damos por las personas que trabajan con sus manos, Señor. Te pido, Dios, que les ayudes, a la hermana Margot, a la hermana Glorita, que trabajan, Señor, con sus manos, a las personas que son modistas, los profesores, Señor, también los ponemos delante de ti, los maestros. Oh, Señor, tú conoces, amado Dios, cuáles son nuestras necesidades y peticiones. Oramos para que podamos entender que el tiempo tuyo es perfecto y que estamos confiados en tus manos. Gracias, amadísimo Padre Celestial. En esta hora ponemos delante de ti todas las iglesias, Señor, y te damos gracias porque tú eres el que sostiene a tus hijos, Señor, a tus obreros, a las familias, a tu iglesia, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos para que podamos, Señor amado, ser sensibles a tu voz. Dígale, Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Yo quiero, Señor amado, que en este tiempo mi fe sea aumentada, Señor, y yo pueda aprender, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, este es el tiempo que podamos valorar lo que realmente importa, que es nuestra familia, que es la iglesia, que no podemos a veces pasar desapercibido el hecho de que extrañamos al hermano, de que quisiéramos abrazarle. Bueno, pues sabemos que cuando termine todo esto, la iglesia se va a levantar de una forma extraordinaria en el nombre del Señor Jesús. Dice Dieguito que pide oración por aquellas personas que en este momento están pasando muchas necesidades. Amén. Y oramos por cada persona, por cada hogar que está teniendo necesidad, y dígale, Señor, ayúdame a ir allá donde hay necesidad. Quiero ser, Señor amado, ese agente de bendición en esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, Carolina, gracias. Amén, Jairito, amén. Lorianes, Dios te bendiga, amén. A cada persona, Samuelito, Dios te bendiga. Ponemos delante del Señor a cada empresario, a Sandrita, amén. Dios te bendiga, Sandrita. A tu esposo, Dios lo siga bendiciendo y guardando milagrosamente su vida, la de su familia. Carolina, bendiciones. Bueno, les amamos, les bendecimos, familia. Queremos que usted sepa que aquí estamos nosotros orando, que estamos intercediendo, estamos orando. Les pedimos que no nos suelte en oración. Seguimos creciendo. Ustedes ya saben que ustedes ya saben que estamos aquí, que si nos necesitan nos pueden ubicar al 313-223-7326. Y pastor, ya lo están aclamando, ya se aburrieron conmigo, entonces ya pastor, pase por aquí, vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Invito por acá al pastor. Un abrazo, iglesia. Estoy pendiente de cualquier cosa detrás de cámaras. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Por favor, ayúdenos con el sonido, si se escucha bien, si está bien ahí.
Hoy quiero empezar dándole gracias a Dios porque Él es el que nos da las fuerzas para servirle, para honrarle y para seguir adelante siempre. Vamos a entender esta noche una doctrina muy peligrosa porque se ha infiltrado en todo el mundo cristiano. No es nueva, es una doctrina muy antigua, muy recorrida. Es una mentira en el sentido de que se opone totalmente a las enseñanzas del Evangelio, y lo que yo les he tratado de enseñar es que toda doctrina es paralela. Significa que lo que está en el antiguo debe continuar en el nuevo para ser considerado una doctrina bíblica. Entonces, los promotores de esta doctrina se llama la confesión positiva. ¿Qué significa esto? Que estos personajes pretenden que lo que usted hable, lo que usted diga, lo que usted hable con su boca, lo que usted hable con su boca, entonces Dios va a hacerlo, porque usted tiene la capacidad de ordenarle a Dios lo que Él debe hacer. Entonces vamos a entender esta noche primero cuáles son los orígenes de esta doctrina, segundo el daño que le ha hecho, y quizás lleguemos a algunos fundamentos doctrinales, algunos fundamentos del Evangelio, y vamos a entender varias cosas que quizás debamos nosotros entender esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en Timoteo. Saludamos a las personas que se van a conectar a Radio Palabra de Vida. Bueno, aquí se bajó el micrófono otra vez. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso número 20 y 21. Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 6, verso número 20 y 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor. Timoteo, ¿qué pregunta? Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Ya están ahí, ¿verdad? ¿Ya lo confirmamos? Desde el inicio de la iglesia apostólica, en los primeros inicios, se desarrolló una corriente llamada falsamente por el apóstol Pablo, llamada ciencia. Esta palabra ciencia es una palabra griega que significa gnosis. De ahí viene gnosis. Presumía un conocimiento superior, presumía un conocimiento por encima de los demás, una espiritualidad por encima de las demás, y también presumía que ellos estaban por encima de la jerarquía del conocimiento de los creyentes. Esto inicia más o menos en el primer siglo y se conocía en el mundo cristiano como los gnósticos. Estos empezaron a proponer una mezcla de filosofía
de filosofía cristiana con otra mezcla de gracia de Dios. Fueron evolucionando, aparentemente desaparecieron de la historia, pero a comienzo de los años 80 aparece un señor de apellido Canyon, y él empieza a los que les gusta investigar, él empieza a copiarle algunas enseñanzas esto se llama hinduismo, y de otra enseñanza mística, y empieza a decir que lo que usted hable con su boca, que lo que usted dice con su boca, entonces usted lo iba a recibir. Usó varios textos bíblicos para tratar de justificar lo que estaba diciendo, y esta enseñanza empezó a infiltrarse en las iglesias cristianas y se le conoce técnicamente como la confesión positiva. En el mundo se le conoce como programación neurolingüística. Esto significa que las palabras tienen poder, es decir, sus palabras tienen poder. Esa es la pretensión de las personas que están allí. Además de eso, están con la pretensión que lo que usted ordene, que lo que usted hable, simplemente Dios lo va a hacer, porque el lenguaje de la fe es lo que mueve a Dios. Esta doctrina tiene su origen en el huerto del Edén, cuando Satanás le dice a Eva que si come del árbol sería igual a Dios y tendrían un conocimiento superior al que antes tenía. Entonces le conocemos como confesión positiva en la palabra técnica, pero en lenguaje muy sencillo es: si usted lo declara, si usted lo decreta, si usted lo cree, usted lo recibe. Lo que creo, lo que decreto, lo que proclamo, lo recibo. Esta es la propuesta de la confesión positiva. Fue el señor Kenneth Copeland el que inicia, el que abre la puerta a esta doctrina en los Estados Unidos, los años creo que fueron 40, 50, y después se hizo popular con Kenneth Hagin, con el asunto de la palabra de fe. Si tú proclamas una palabra, entonces Dios va a actuar, porque tú, en tu boca hay poder. Entonces después pasó, obviamente, a todas las iglesias en Latinoamérica, en un contexto donde había tanta pobreza, donde había tanta necesidad, y donde se le enseñaba a la gente que si sufría algún tipo de enfermedad, o si sufría algún tipo de pobreza, entonces se debía a que eso era del diablo, y que este tipo de cosas, Cristo se había vuelto pobre para volverlo rico a uno. Y desafortunadamente usaron varios textos, ¿verdad? ¿Cuáles son los expositores? Kenneth Copeland, el que ahora está asociado a una radio muy popular cristiana, Ministerios Copeland se llama, y después se hizo popular con el ministro Kenneth Hagin y sus libros sobre la fe. Pero esta fe es una fe humanista, donde se pretende manipular a Dios. Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Vamos a leer en Marcos 21, 18. Ese es el texto favorito de los proponentes de la confesión positiva. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada de ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Y al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que
sino que si a este monte le decís quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es la base bíblica manipulada, obviamente, de la doctrina de la confesión positiva. Entonces le dicen a usted, muy sencillamente, usted tiene que ordenarle a las circunstancias que se quiten. Estoy en Mateo 21, ¿verdad? Empecé a leer desde el capítulo número 18, Mateo 21, 18, 19, 20 y 21 y 22. Ahí estoy. De cierto, os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera. ¿Qué hizo la higuera? Jesús dio una orden sobre la higuera y la higuera se secó. Y entonces los discípulos estaban asombrados y le dice a los discípulos, no solamente haréis esto, sino que si a este monte le decís quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, si usted y yo notamos que el énfasis no está en la confesión de las personas en el Evangelio, sino que el énfasis está en la fe de las personas. Nosotros tenemos que entender el lenguaje de la Biblia. Cuando habla de que le diríamos a un monte quítate y arrójate al mar, será hecho, está diciendo que la fe pequeña, como un grano de mostaza, puede hacer la diferencia para mover grandes cosas. La fe pequeña mueve grandes cosas. Realmente este es el texto favorito y no se está refiriendo obviamente a que nosotros tengamos el poder de cambiar la geografía de las cosas. Si hablan de ese monte, entonces lo aplican absolutamente a todo. Hable de la enfermedad, le dicen uno, hable de la enfermedad, hable de las circunstancias, háblele a Satanás que le devuelva lo robado, porque él va a revolverle todo lo que usted le robó. Eso es lo que dicen ellos sobre el tema de la confesión positiva. Muy bien, ya le bajé a la música. Vamos a analizar otro texto y vamos después a volver acá, si Dios nos lo permite. Hay un proverbio que dice que la vida y la muerte, o la muerte y la vida, están en el poder de la lengua. La vida y la muerte, si alguien me lo ayuda a colocar ahí mejor, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama, dice la palabra, Proverbios 18, 21. Este es otro texto de que usan los amantes de esta doctrina, la confesión positiva, para decir que tenemos autoridad en nuestra boca y que lo que digamos determina la vida y la muerte. Proverbios, lo repito, 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Vamos a leer una versión moderna, dice en la Nueva Traducción Viviente: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, no está diciendo que usted con lo que habla produce vida o produce muerte. No, está diciendo que si nosotros somos responsables con lo que decimos, vamos a tener unas consecuencias de lo que decimos. Si no somos responsables de nuestras palabras, vamos a tener consecuencias de nuestras palabras. Y cuando hablamos mal de otra persona, cuando nos prestamos para el chisme y cuando nos prestamos para difundir información falsa y la gente descubre que fuimos nosotros, tendremos una consecuencia. A eso se refiere que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No se está refiriendo que tengamos alguna capacidad nosotros de proclamar o de ordenar que sucedan cosas con base en la fe. Recuerda que la confesión positiva pretende por la fe. Para ellos la fe es una sustancia, la fe es algo que Dios innegociablemente va a hacer. Así que si usted se para con fe delante de una circunstancia y ordena y dice, entonces va a suceder.
Notamos que Proverbios 18:21 es otro de los textos, ¿verdad?, que se usa para decir de que en su boca hay poder. Si usted cree y si usted lo hace, seguramente va a suceder. Esa es la propuesta. Pero vamos a volver al Evangelio que está que leíamos al comienzo. Y vamos a analizarlo un poquito con más detenimiento. Mateo 21:22 y dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiráis. Entonces, con base en este texto, por fuera de contextos, que las personas dicen, bueno, si usted pide en oración creyendo va a recibir. Hermano, pida por milagros, pida por dinero, pida por salud. Claro que debemos orar por todas esas cosas, claro que podemos y debemos orar por todo, pero la confesión positiva le pone una falsa expectativa a los creyentes, en el sentido de que si ellos lo dicen, entonces Dios está obligado a hacerlo. Y si no sucede como estamos proclamando, estamos diciendo, entonces algo anda mal en la fe de las personas. Vamos a leer otro texto, porque recuerden que la doctrina es paralela. Vamos a leer en primer lugar Juan 15:7. Aquí se propone en el Evangelio que lo que nosotros oramos y lo creemos, recuerde que el énfasis está en la fe, no en la confesión positiva. Lo que nosotros oramos y creemos se cumplirá. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Si permanecemos. Esta es la condición. Si permanecemos en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en nosotros. Leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La condición es permanecer unido a Cristo. Esta es la condición. Bien, pero más adelantico usted va a encontrar otro texto de la palabra de Dios que se refiere al hecho de pedir. Aquí nos habla de una condición. En el Evangelio nos dijo: pidan con fe, no dudando, y va a venir. Pero en el Evangelio de Juan, la condición es: si ustedes se mantienen unidos y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Entonces hay una condición: permanecer unido a Cristo y obedecer las enseñanzas de Cristo. Entonces no es solamente proclamar o declarar o decretar o profetizar o establecer. Uno se encuentra, gracias mi hermana, uno se encuentra con gente que anda siempre estableciendo el reino de Dios a punta de decretos apostólicos, decretos proféticos para aquí y para allá. En una congregación muy popular se venden decretos apostólicos. Cada fin de año el autonombrado apóstol vende decretos apostólicos y los vende a buen precio, y entonces usted lo pone detrás de la puerta, y si usted compra ese decreto y se lo lleva para la casa, entonces ese decreto del apóstol Julano de tal se va a cumplir. Hasta ahí, a ese nivel hemos llegado, creer que si esas palabras de ese supuesto apóstol son palabras de Dios y las compramos a muy buen precio, y entonces las personas creen que por tener eso debajo o detrás más bien de la puerta se va a cumplir. Imagínense la cantidad de gente que está siendo engañada con eso, porque seguramente al comienzo de año compraron un decreto apostólico, lo pusieron detrás de la pared, y nada de lo que dijo ahí el supuesto apóstol se cumplió ni se va a cumplir, porque era un engaño. Vamos a seguir entonces avanzando y vamos a notar algo. En Primera de Juan nos dice la palabra de la siguiente manera. Primera de Juan. Primera de Juan 3:22. Note cómo los paralelos nos van orientando en la doctrina. El hecho de
pedir algo y el Señor lo hará. Más adelante descubrimos una condición. En primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Notemos entonces y preguntémonos cuál es la condición o cuál es la razón por la cual Dios le da respuesta a nuestras oraciones. Ahí está el por qué. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay una subcultura en el mundo cristiano, y es decir, usted ore porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Bueno, Nubia Garzón dice: y de ahí viene la pérdida de la fe en las personas cuando no se le cumplen dichos decretos. Sí, señora, ese es el daño que hace los decretos apostólicos y proféticos, porque el énfasis está en lo que se habla y no está en todo el paralelo que hablamos, que les he tratado de enseñar, paralelos doctrinales o teológicos. Es decir, una verdad se desarrolla poco a poco en todas las escrituras, no se desarrolla en un solo texto, se desarrolla siempre a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por esto es que muchas personas a veces abandonan la fe porque le dijeron una cosa, le dijeron que si creía con fe, que si decretaba con fe, que si lo creía en su corazón, entonces Dios tenía que hacerlo. Una vez a mí me dijeron: bueno, vaya al cajero y por la fe pídele plata al cajero. Entonces yo con mucha fe fui al cajero y le ordené al cajero que me diera el dinero, porque la plata de los impíos son para los cristianos, dicen algunos, ¿no? Y entonces me paré en el cajero y le ordené que me diera dinero, y realmente no pasó nada, porque Dios no actúa de esta manera. Sin embargo, cuando yo puse la queja y dije no funcionó, me dijo: no, es que usted no cree. Entonces por eso es que no le funcionó. Notamos entonces que siempre hay una especie de excusa para eso, y si uno no está firme, eso hace daño, porque la persona dice: bueno, yo pongo aquí un dinero y voy a declararlo, voy a decretarlo, voy a confesarlo, voy a profetizar, y ese tipo de cosas no tienen un paralelo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Es cierto que Dios levantó apóstoles, Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento, pero no podemos nosotros decir que este tipo de tendencia sobre la confesión positiva, o el hecho de yo decretar, de proclamar y declarar, yo ya me divierto cuando escucho a los hermanos: bueno, yo establezco bendición, y yo establezco el reino de Dios, y yo hago esto, y yo proclamo que aquí reina Dios, y yo establezco que aquí va a haber bendición, desato bendición, pongo maldición. Realmente nadie sobre la tierra, ni el diablo, tiene capacidad de maldecirte. Nadie sobre la tierra tiene capacidad de maldecirte. El único que tiene potestad sobre la tierra para bendecir o maldecir es Dios. Nadie, jamás. Y entonces asociamos que las bendiciones y las maldiciones proceden del diablo y las bendiciones proceden de Dios. Entonces cuando el diablo quiere, coloca maldición, y cuando Dios quiere, coloca bendición. Entonces se suele decir: no, es que el diablo se roba la bendición. Escucha, cuando Dios te va a bendecir, no hay diablo que se atraviese para que tú tengas esa bendición. Nada va a impedir, porque el único poder, potestad sobre los cielos y la tierra que tiene, oye bien, que tiene la facultad para bendecir eficazmente y para maldecir eficazmente es Dios. Nadie más. Usted no ve en las escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, el diablo lanzando maldiciones desde el inframundo.
No es que yo escuché a Satanás, dicen algunos, yo escuché a Satanás desde el inframundo lanzando maldiciones contra la iglesia, lanzando maldiciones contra el pueblo de Dios, y entonces estamos asustados con Satanás porque está desde el inframundo lanzando maldiciones, una copia barata de la Divina Comedia de Dante Hebel. No, de Dante no, de Dante Alighieri, perdón. De Dante Alighieri, corrijo. Entonces notamos que vivimos entonces en un gnosticismo donde hay personas que presumen que tienen más autoridad y tienen más conocimiento, igual que los gnósticos del primer siglo, que ellos tienen más revelación, igual que los gnósticos del primer siglo, porque esa es la otra. Esta gente siempre presume de que Dios siempre le está mostrando cosas nuevas, y yo les he dicho a mis hermanos en Cristo, si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Y esta no es una frase mía, es una frase del teólogo irlandés John Owen. Si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Así que no le estoy enseñando nada nuevo, le estoy enseñando lo viejo que es el evangelio. Notamos entonces, hermanos, que en la medida en que nosotros permanecemos, dice, si permanecéis, Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Notemos que el asunto va más allá simplemente de declarar y profetizar y establecer y pedir. El asunto es también de permanecer, y además no solamente de permanecer, porque en 1 de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidamos la recibimos de Él. ¿Por qué? Porque profetizamos, porque declaramos, porque ordenamos, porque abrimos los cielos a punta de decretos apostólicos y proféticos, porque ahora somos la autoridad de Dios en la tierra, y lo que nosotros digamos, entonces Dios, corriendo como un niño chiquito, va a obedecer. No, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. En la Nueva Traducción Viviente dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Hay un porqué. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Bien, hay otro texto que está en 1 de Juan. En Juan 5, 1 de Juan 5:14. Primera carta de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Noten ustedes que tenemos ahí un asunto. No solamente ahora pedir, no solamente proclamar, decretar, profetizar, sino que sea conforme a su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad ordenada de Dios en las Escrituras. No se trata de, creo que hemos hablado, la voluntad secreta, soberana de Dios, y la voluntad ordenada que está consignada en las Escrituras. Cuando las personas entienden, o a veces no fácilmente se logra entender, que estos gnósticos modernos que andan proclamando que mediante sus labios y su boca tiene poder para la vida y la muerte, y si usted se puede hasta automaldecir. Imagínense usted esa locura, que usted con sus labios y su boca se puede maldecir y automaldecir. Cuando aprendíamos anoche en Efesios 1 que las bendiciones espirituales en Cristo vienen por la gracia de Dios, y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda es con toda. Y anoche aprendíamos en qué consisten esas bendiciones espirituales. Por lo tanto, notemos que hay una confusión terrible en el gnosticismo moderno que se ha infiltrado en la iglesia en forma de confesión positiva, donde lo que usted declare, lo que usted diga, porque su boca tiene poder y hay un milagro en su boca, y si usted lo declara, Dios lo hará. Noten entonces las condiciones. A ver, en todos los textos que leíamos hay una condición. En Juan 15 dice, si permanecemos en Él. Y luego dice, en 1 de Juan dice, si obedecemos
Y finalmente en 1 de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces no es simplemente declarar y profetizar y de establecer el reino de Dios a punta de decretos apostólicos. ¿Cómo se identifica eso? Cada vez que usted escucha a alguien decir yo establezco, yo decreto, está hablando confesión positiva. Cada vez que usted escuche decir yo ahora declaro en el nombre de Jesús, pronuncia la R de una forma exagerada, ¿verdad? Cada vez que alguien haga eso, es simplemente, él no sabe ni siquiera de dónde viene. Eso se llama gnosticismo. Y eso viene desde mucho tiempo atrás. Nació allá en el huerto del Edén, cuando Satanás le dice a Eva, no, tranquilo, no va a morir, van a ser iguales a Dios. Esta confesión positiva pretende que el pecador sea igual a Dios. Es decir, cuando Dios decreta algo, Él lo cumple. Hay dos tipos de decretos en la Biblia de Dios. Los decretos eternos de Dios, que no tienen vuelta de hoja, ya Él lo ha decretado y así va a ser. Y los decretos temporales de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir, es un decreto temporal de Dios. El hombre lo que hace es humillarse, orar y decir, bueno, Señor, yo he sido una persona que te ha buscado, pero bueno, aquí estoy. Él no se puso a decretar ni a decir, bueno, y ahora reprendo y ato al diablo y ahora todo lo que se opone a mi bendición. Esta corriente hasta dice que el diablo te puede robar bendición. Esta corriente te dice que el diablo viene y te da 3 vueltas y Dios está cruzado de brazos. Esta corriente te dice, no, es que el diablo siempre le echa toda la culpa, espiritualiza todo. Y de esta manera hace daño a la iglesia, porque la fe sencilla en el Evangelio de Cristo, la fe sencilla en la gracia de Dios, la fe sencilla que descansa en la soberana voluntad de Dios, que Él hace lo mejor que Él quiere y en la forma que Él quiere y del medio que Él quiere, aunque a nosotros no nos parezca, pero Dios sigue siendo soberano. Esa fe sencilla que hay que recuperar, que hay que ajustar y decir, bueno, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Así debe ser nuestra oración. Señor, si es tu voluntad. Y usted debe expresar de todos sus deseos a Dios. Puede expresar sus necesidades, puede expresar sus sentimientos, puede expresar sus emociones, pero al final debe decir, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Dios se complace en las oraciones. Dios está atento a las oraciones de los justos, dice la palabra. Y Dios siempre está a una distancia de una oración. Pero recuerden que para que Dios haga debemos que primero permanecer en Él. Segundo, hacer lo que a Él le agrada, obedecerlo. Y tercero, pedir conforme a su voluntad. Entonces notamos que el texto del Evangelio está escrito en un contexto judío, donde dice exageradamente el Señor, es una hipérbole, dice, bueno, ustedes si tienen la fe pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a ese monte, quítate y se quitará. Bueno, yo una vez hice el ejercicio, me fue mal, porque empecé a ordenarle a las montañas que se quitaran y las montañas no se quitaron. Y al día siguiente amanecí también con fe y empecé a decir, bueno, esa montaña se quita de ahí, porque la palabra dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate. Y terminé un poco frustrado porque, bueno, no se movió la montaña. Entonces me puse a analizar bien el texto. Yo dije, bueno, ¿será que no tengo fe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra profética que salió de mis labios? ¿Qué salió con la confesión de poder que salió de mis labios? La verdad no funcionaba así y nunca ha funcionado así. Funciona cuando tenemos una fe sencilla. Funciona cuando pedimos algo conforme a su voluntad. Funciona cuando permanecemos unidos a Cristo, cuando obedecemos y agradamos a Dios. Funciona cuando pedimos algo conforme a su voluntad. Quizás estamos pidiendo cosas según nuestra voluntad. Y por eso en la oración podemos pedir por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, por nuestras afugias. Pero la oración no es simplemente para pedir por nuestras
necesidades y dificultades. La oración es para descansar en su voluntad. La oración es para entender que Él hace lo que Él quiere. La oración nos lleva a descansar, es un descanso. Como dijo Martín Lutero, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para descansar en la voluntad de Dios. Bueno, creo que terminamos por hoy. Quizás esta pequeña reflexión, voy a enviarle un libro, no sé si usted pueda leerlo, que habla de las doctrinas de la prosperidad. Una de las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad se llama confesión positiva, la otra se llama el Evangelio de la Prosperidad. Me refiero a los pactos, me refiero a todo ese tipo de intercambio mercantil que hacen las personas a cambio de un milagro. Dios no necesita dinero de nadie para hacer milagros. Dios necesita la fe simple y pequeña como un grano de mostaza para hacer milagros. Y por eso esta noche sería una buena oportunidad para decir: Señor, yo sé que tú puedes hacer milagros, pero queremos pedir conforme a tu voluntad. Queremos examinarnos si nosotros estamos obedeciendo tu palabra, porque hay una razón por la cual tú nos escuchas, y es porque obedecemos tu palabra, porque le agradamos a Él. Es bastante pretencioso nuestra oración si queremos ordenarle a Dios que haga algo a nuestro favor, si nosotros estamos desobedeciendo su palabra, desobedeciendo lo que dice el santo evangelio de Cristo nuestro Señor. Y Él dice en su evangelio: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecemos en la doctrina de Cristo, en el evangelio sencillo de Cristo, si nosotros nos esforzamos por agradarle, cada vez que usted haga una oración, Dios va a responder porque se complace en responder. Dios va a responder porque usted permanece unido a Cristo y no porque anda decretando, ni profetizando, ni estableciendo, ni enviando bendiciones o maldiciones sobre las personas. Recuerde lo que le dije hace un momento: cuando Dios ha determinado bendecirlo, el diablo no se va a oponer. Ninguna bendición viene para ser robada por Satanás. Ese es un cuento, porque cuando Dios determina bendecirlo, el asunto es que Él no tiene opositor. Él no tiene de ninguna forma oposición. La oposición la tenemos nosotros. La oposición la tenemos nosotros. El adversario es de nosotros. En esta noche, en un lenguaje muy sencillo, hemos entendido que la confesión positiva es la pretensión de que mediante decretos y mediante profecías se pueda hacer, porque hay poder en su boca. Esa es la propuesta de la confesión positiva, que nace del gnosticismo. Desde muy temprana edad se infiltra o se trató de infiltrar en la iglesia hasta la era apostólica, y Pablo dice con claridad en la cita del comienzo: el cual desviaron de la fe. Si profesamos la confesión positiva, nos desviamos de la fe. Si empezamos a tratar de entender que usted no tiene usted es responsable de lo que hace, de lo que habla, sus palabras lo hacen responsable, pero no tiene ningún poder para cambiar ninguna circunstancia. Lo que hace que Dios cambie sus decretos es el humillarnos. Eso fue lo que hizo Ezequías. Se humilló y eso cambió un decreto temporal de Dios. Dios tiene dos tipos de decretos: los decretos eternos, que nunca va a cambiar en lo que Él se ha propuesto en sí mismo hacer. Ninguna oración va a cambiar eso, porque es un decreto eterno. Y los decretos temporales. Cuando el pueblo de Dios se levanta a orar por cosas temporales, Dios puede cambiar eso. Puede cambiar la enfermedad, puede cambiar las circunstancias, puede darle orden a las cosas, y todo puede cambiar porque Él lo ha decretado y Él lo hace. Nuestra tarea es, como los habitantes de Nínive, humillarnos y decir: quizás Dios cambie de parecer, quizás Dios
haga algo mejor de lo que haya pensado hacer. Y ese quizás significa una confianza en la soberana voluntad de Dios. No te maldices, tampoco te puedes automaldecir porque ya estás bendecido según Efesios capítulo número 1. Tampoco podemos creer en la programación neurolingüística. Ese es un cuento del mundo donde dicen, bueno, si usted se llena de positivismo, de palabras positivas, y si usted se llena de cosas muy positivas y ve cosas positivas, pues va a tener una vida mejor. Bueno, eso es una automotivación, pero así no funciona en el Evangelio. ¿Cómo funciona para Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Si dice 1 de Juan 5, 14, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo creo que Dios está escuchando oraciones. Esas oraciones que hacemos en las casas, esas oraciones que hacemos en el hogar, esas oraciones que hacemos en familia. Yo creo con todo mi corazón que Dios está escuchando esas oraciones y está obrando, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él con su gracia nos arropa, nos cobija, y Él entiende que tratamos de agradarle a Él, y cuando usted se esfuerza por agradarlo a Él, por renovarse como hemos aprendido, entonces Dios va a escuchar y vamos a tener noticias de oraciones respondidas. Lamentablemente el pueblo de Dios tiene pocos reportes de oraciones respondidas. Si usted hace una encuesta y hace la pregunta, ¿cuántas oraciones ha respondido el Señor? Y bueno, no sé cuánto porcentaje darle, pero si nosotros aprendemos que Dios tiene decretos eternos y decretos temporales, y que Dios es soberano para cambiar los decretos temporales, y que además de eso, si nosotros pedimos porque estamos unidos a Cristo, porque nosotros queremos agradarlo, le agradamos, le obedecemos y pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo podía llegar a la conclusión esta noche de que Dios está escuchando oraciones, que este sea un tiempo, como suelo decir, de oraciones respondidas, que este sea un tiempo para orar no solo con nuestro corazón, sino también entendiendo que a Él le agrada que oremos, porque a Él ha ordenado que oremos. ¿Por qué oramos si Dios lo conoce todo, lo sabe todo? Antes de que la palabra esté en nuestra boca, lo sabe todo. Escuche, porque Dios ha ordenado que debemos orar sin desmayar. Y cuando nosotros oramos entendiendo que debemos permanecer unidos a Dios, Él nos va a oír. Vamos a obtener un tiempo precioso de oraciones respondidas, de milagros en todas las índoles, milagros económicos, milagros de sanidad, milagros de reactivación económica, milagros de protección, porque Él nos oye si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Tenemos 2 minutos más para orar, y yo creo que podemos orar diciéndole: Señor, ayúdanos a orar conforme el Espíritu Santo de Dios nos ayude. El Señor, ayúdame a orar conforme el Espíritu Santo de Dios, conforme a tu voluntad. Y si a veces no sabe orar, esta es la buena noticia. En Romanos 8 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos asiste en la oración. Es el Espíritu Santo en que te intercede con gemidos indecibles. Señor, queremos orar por nuestras familias. Queremos pedirte que tu soberana voluntad se cumpla en los cielos como en la tierra. Queremos decirte que tú eres fiel, que no hay nadie como tú, ni en los cielos ni en la tierra, y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Que Dios tan maravilloso, que aún sabiendo lo que vamos a pedir, que aún sabiendo lo que sale de nuestra boca antes, Señor, ha ordenado la oración como el medio para hablar contigo, como el medio para descansar en ti, como el medio, Señor, para depositar nuestra confianza en ti. Señor, oramos por reactivación económica. Oramos, Señor, para que se reactiven todas las áreas económicas del país.
Oramos, Señor, para que se reactiven todas las instituciones, se reactiven, Señor, responsablemente, Padre, la economía, el comercio, Señor, el mercado independiente. Oramos por milagros de reactivación económica, Señor. Oramos por milagros de provisión. Creemos de que tú eres un Dios de milagros, pero creemos, Señor, que se hará conforme a tu voluntad. Descansamos en ti, descansamos en tu gracia, descansamos en tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos, Señor, con la fe pequeña mover grandes cosas, Señor. Todo lo temporal puede ser movido, Señor, en los decretos temporales de Dios por la oración, Señor, y se hará conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos en oración por sanidad. Trae sanidad donde haya enfermedad. Trae vida donde haya diagnóstico de muerte. Trae liberación donde haya cadenas de opresión. Trae libertad, Señor. Trae luz donde haya tinieblas, Señor. Trae verdad donde haya mentira, Señor. Y trae sanidad donde haya enfermedad. Señor, que tu gloria visite a Colombia. Que tu poder visite los enfermos en las clínicas, en los hospitales, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre los enfermos, sobre los afligidos, sobre los necesitados, y suple todo aquello conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Suple para cada necesidad, Señor. Oramos para que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy, Señor. Suple a esas familias necesitadas, que seamos bendición, Señor, para el necesitado. Señor, que seamos bendición para el que está con dificultad económica, el que tiene familia, Señor, y se quedó sin trabajo, perdió su trabajo, perdió quizás la confianza y está desesperado y está, Señor, con alguna dificultad, Padre. Oramos para que la confianza en ti y en tu buena voluntad podamos recuperarla de una forma sencilla, entendiendo que la criatura no puede ordenarle al pecador qué debe hacer, que la criatura no puede ordenarle al Creador qué puede hacer, porque Él ya determinó cosas eternas desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, sabiduría a la hora de orar, entendiendo que tú nos oyes y pedimos algo conforme a tu voluntad, entendiendo que si permanecemos en amor, unidos a ti, Señor, tú nos oirás, entendiendo que si nos esforzamos por agradarte a ti, oirás las oraciones. Y nuestro deseo es que venga un tiempo de oraciones respondidas, un tiempo donde veamos aquellos sueños aplazados, lo veamos hecho realidad, un tiempo donde la gloria tuya se manifieste, Señor, no por causa de nuestras palabras, sino por causa de tu gracia soberana, de tu voluntad buena, agradable y perfecta en la vida de las personas, Señor. Oramos y clamamos por los niños, los adolescentes, las madres cabezas de hogar, los empresarios. Padre, que la bendición tuya alcance a todos los sectores económicos de la sociedad, para que haya una reactivación económica responsable, Señor, sobre todas, Señor, las áreas productivas de nuestra nación. Bendecimos a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, Señor. Bendecimos las instituciones del Estado, Señor, creadas para perseguir, Señor, a los corruptos. Bendecimos, Señor, la vida de las personas que están trabajando en el sector salud. Bendecimos a los que trabajan en los 2 laboratorios, Señor, de bacteriología aquí en Tunja, en Boyacá. Padre, guarda a su familia, sus hijos. Padre, los que salen a la calle, Padre, guárdalos de contagiarse. Hombres, mujeres, adolescentes, Señor. Padre, oramos para que la cobertura de gracia tuya esté obrando, Señor, y haz conforme a tu voluntad, Señor. Oramos para que la provisión tuya esté obrando, Señor. Y Padre, guarda a los que están en España, en China, los familiares, Señor, que están allá, nuestros, Padre. Bendice sus vidas, guárdales de todo mal. Oramos por Julianita, oramos, Señor, por Samuel Pineda, oramos por toda la familia, Señor, que está en esos lugares de alto riesgo, Señor. Padre, bendice a Colombia, desde el norte al sur, al oriente, al occidente. Bendice Latinoamérica, Argentina, Chile, Señor, Paraguay, Uruguay, Brasil, Señor, el Perú, el Ecuador, Colombia,
Panamá, Señor, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Señor, los Estados Unidos, Canadá, Alaska, toda Europa, toda Asia, Señor. Allí oramos para que traigas paz sobre la nación de Israel. Bendice a Israel, Señor. Gracias por las naciones de la tierra. Revélate a ellos, Señor, a todas las naciones posibles de la tierra, y traes tiempos también de salvación a las naciones de la tierra. Gracias, porque en tu voluntad descansamos. En lo que tú haces, estás haciendo y harás en la vida de las personas. Pueblo de Dios, en nuestros labios está una oración, pero el poder es de Dios. En nuestros labios está una oración y Dios se complace en la oración. En nuestros labios está la esperanza, la fe y el amor, pero el poder es de Dios. Dile al Señor: ayúdame a tener fe como un grano de mostaza, ayúdame a permanecer en ti y ayúdame a entender que no se trata de lo que yo decrete o de lo que yo ordene o de lo que yo diga, se trata de tu soberana voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Bendiciones para todos, amada iglesia. Fue de nosotros una gran bendición que usted se haya conectado en esta preciosa noche. Un abrazo, bendiciones. Recuerden que estamos con lo de la cadena de empresarios, entonces vamos a seguir con la cadena de empresarios. Los que conocen mi número, el 311-215-6824 del WhatsApp, ahí estoy pasando en mi historia, todas las personas que están como emprendiendo algo, ¿cierto, sí, pastor? Los emprendedores, los que están trabajando, los que necesitan vender algo, los que tienen su empresa. Entonces, a mayor información, ustedes ya saben, en el WhatsApp, ahí, o si quiere por interno, le podemos dar la información. Entonces, estamos con esa idea de ayudarnos entre nosotros. Bueno, Dios te bendiga, un abrazo enorme. Recuerden, mañana tenemos velada, vamos a cuadrar con los líderes o las personas que estén ahí pendientes para que podamos juntos pasar una noche de oración, de alabanza, de adoración, en velada y oración. Amén, pastor. Amén. Entonces vamos a prepararnos para el día de mañana. Empezamos desde las 8 de la noche y pues está presupuestada hasta las 11 de la noche, pero si el Señor dice que hasta la medianoche, le hacemos hasta la medianoche. Entonces, un abrazo enorme para todas las personas que se conectaron. Omairita, Dios te bendiga. Omaira Torres, Dios te guarde a cada persona. Rocíito, a su familia, a la familia Pineda, un abrazo enorme a cada persona. Les amamos de todo corazón. Pastor, bendiciones. Toma, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Quedo atento a las preguntas. Mi Maribel, Fabio, los que están allí conectados, gracias por su tiempo. Eliana, gracias por su tiempo. Dios bendiga sus vidas, que añada bendición a sus vidas, a sus trabajos, a su familia. Que Dios guarde sus vidas en su gracia infinita y en su misericordia inmerecida. Gracias, pueblo de Dios, por su tiempo. Gracias por su apoyo. Dios bendiga hoy, mañana y siempre sus vidas. Amén.